Dice el apóstol Pablo, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y yo estaba pensando cómo nosotros podemos vivir una vida dando gracias a Dios en todo. Cómo nosotros podemos dar gracias a Dios aun cuando estamos en momentos buenos y en momentos malos. ¿Cómo nosotros podemos dar gracias a Dios siempre? Note que dice el apóstol Pablo ahí que esa es la voluntad del Señor, que demos gracias siempre. Entonces por eso el mensaje de ahora es dando gracias en todo tiempo. Y hoy vamos a aprender cuál es la clave, cuál es lo que debemos nosotros hacer para ser personas que den gracias a Dios siempre. Porque a veces no es fácil dar gracias. A veces ni aún cuando nos hacen un favor no dan ganas de dar gracias. ¿Alguna vez usted como que no quiere dar gracias? Es como cuando uno va a un restaurante y no quiere dar mucha propina. Y una propina es una forma de dar gracias. Pero a veces yo voy a un restaurante y no quiero dar gracias dejando propina. Entonces, porque no sentí eso, no me atendieron bien o casi me tiraban la comida y no queríamos dar gracias. Entonces, pero referente a la vida también hay circunstancias donde no podemos dar gracias. Es muy difícil dar gracias. A veces no queremos, no sale. Y no es que nosotros no seamos agradecidos, pero a veces la circunstancia no nos permite dar gracias. A veces estamos pasando momentos tan horribles, si uso esa expresión tan grave, horribles, que no dan ganas de dar gracias. Yo aún como pastor digo, es difícil esto a veces. Y a veces yo veo personas que están pasando momentos muy duros, pero ¿cómo dar gracias ahí cuando no sale y no dan ganas? Pero el apóstol Pablo dice que debemos dar gracias en todo tiempo. Entonces lo primero que vamos a aprender aquí en este versículo es que el deseo de Dios es que demos gracias siempre. ¿Cuándo? Siempre. Note que ese es el deseo de Dios, esa es su voluntad, o lo que Dios desea es que nosotros demos gracias siempre. Ese va a ser su deseo, que yo dé gracias siempre. Entonces, no sé si usted se ha preguntado Señor, ¿cuál será el más anhelo de Dios o el deseo de Dios? ¿O qué se le antojará al Señor ahora? Bueno, el apóstol Pablo dice que nosotros le demos gracias. Y es bonito dar gracias cuando todo está bien, pero cuando no está bien, ahí es cuando el Señor quiere que nosotros demos gracias. Dice ahí, den gracias en todo, dice el apóstol Pablo. Den gracias en todo. Entonces nosotros debemos dar gracias a Dios en todas circunstancias. El apóstol Pablo nos pide a nosotros que demos gracias a Dios en todo o en todito, en everything que estemos pasando. Nosotros debemos, como decíamos en mi pueblo, en everything, o en todas las circunstancias nosotros debemos dar gracias. Entonces eso es lo que el apóstol nos dice: den gracias a Dios en todo. Que no haya ningún momento donde de nosotros no se quede rezagado un gracias a Dios o gracias a los demás también. Y esto no solo aplica tal vez a Dios, porque a Dios a veces es fácil darle gracias tal vez, porque al fin del cabo a veces uno se resigna y bueno, ya estuvo, tal vez era la voluntad del Señor y entonces sale a darle gracias, porque a veces le tenemos miedo, le tenemos más que todo miedo, mucha reverencia. Pero a veces también esto aplica a los demás, dar gracias a los demás. Personas agradecidas con los demás, ser nosotros personas que nos han dado un favor y nosotros le agradecemos de regreso. Pero ¿sabía usted que hay muchas personas que no son malagradecidas, son desagradecidas, que no dan gracias o no agradecen el favor que reciben de los demás? Sobre todo cuando prestamos dinero, ahorita todos van a recordar, ya no los volvemos a ver. A veces lo más chistoso cuando uno presta dinero es de que, por eso yo ya no presto dinero. Ustedes se han dado cuenta que yo ya desde hace como unos 10 años que perdí dos buenos amigos que comíamos casi en el mismo plato, ya no me hablaron y no era mucho el dinero, eran como $150, que dijo, eso no es nada.
Ya no me hablaron, pero perdí buenos amigos. Iba a decir de la radio, pero van a ver los amigos de una radio. Eran muy buenos amigos. Y yo lamenté mucho. Y yo les llamaba. Les decía, los invito a comer. No se preocupen, es más, les puedo prestar más. Y no, se sentían tan mal. Y a veces así pasa que los demás uno se siente más mal que ellos. Y nosotros debemos ser agradecidos. Si nos hacen un favor, ¿sabe por qué mencionó eso? Alguien, el Señor le iba a hablar tal vez por esa área, entonces tal vez alguien le debe a alguien. Bueno, pero nosotros debemos ser agradecidos. Si alguien nos presta, nosotros debemos de dar de regreso. Si alguien nos hace un favor, dar gracias. Pero a veces nosotros queremos un favor tal vez a como nosotros queramos. Y a veces la capacidad de la gente no da para dar como nosotros esperamos que nos den la ayuda. Y sobre todo aquí pasa en la iglesia que a veces vienen con el pastor y quieren que el pastor les ayude en todo. Y yo digo, yo hago lo que puedo. Y tal vez usted también ha pasado eso, que quiere ayudar, pero no puede tal vez lo suficiente. Tal vez no puede ayudar lo que alguien está esperando. Pero nosotros ayudamos en lo que podemos o lo que más alcanzamos. Y por otro lado debemos de dar gracias. No tal vez gracias por ese poquito que apenas me estás dando. No, gracias por todo lo que me estás dando. Aunque es poco, tal vez va a abundar. Pero dicen, den gracias a Dios en todo. Entonces, en todas circunstancias, el apóstol Pablo. Entonces, si el apóstol Pablo nos pide a nosotros que demos gracias a Dios en todo, ¿cuándo nosotros debemos dar gracias? En la abundancia. Nosotros debemos dar gracias a Dios en la abundancia. Y aquí es bonito dar gracias. Gracias, Señor, porque me has bendecido. Yo recuerdo cuando saqué mi primer carro del dealer en el 2005. Yo le daba muchísimas gracias a Dios. Más cuando alguien me decía, qué bonito está tu carro. Sí, gracias a Dios que me lo proveyó. Ahí es fácil. Es fácil hacer una fiesta cuando nos acaban de dar las llaves de una casa. O nos acaban de aprobar, ya tiene el apartamento. Ahí es fácil decir gracias. Y es bueno dar gracias ahí, porque hay gente que también no da gracias a Dios cuando están en momentos buenos. A veces decimos, no, es que lo que pasa es que nos esforzamos, es que tuvimos mucha suerte, es que esto y el otro. No, pero debemos de dar gracias a Dios también en la abundancia. Señor, gracias porque proveíste, gracias porque me diste esto, y nosotros damos gracias a Dios. Pero también debemos dar gracias a Dios en la escasez. No solo cuando tenemos, no solo cuando hay en abundancia, sino también en la escasez. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, den gracias a Dios en todo tiempo, también en la escasez. Cuando hay poco, cuando no hay mucho, ahí también tenemos que decirle, Señor, gracias porque tengo, aunque sea esto, aunque sea los frijoles o los arroz. Gracias. Yo ahorita creo que cuando salgamos adelante y veamos esos pollos que casi ayer quería empezar a comerlos y todavía estaban crudos, pero ya tenía un olor tan rico, ya quería empezar a comer ayer. Entonces ahora que vayamos ahí, todos vamos a decir gracias por esto. Pero también debemos decir gracias en la escasez, cuando no hay mucho, porque el apóstol Pablo dice, den gracias a Dios en todo. Ahora yo quiero ser claro aquí, porque si usted está siguiendo el bosquejo, también aquí debemos dar gracias a Dios aún en el dolor. Y ahora aquí quiero hacer la diferencia, porque a veces uno se confunde. No, Dios quiere que yo le dé gracias por lo que estoy pasando. No, la escritura es bien clara, dice ahí que demos gracias a Dios en todo y no por todo. En cierta ocasión alguien decía, no, es que debemos dar gracias a Dios por todo. Me está pasando mal, yo doy gracias a Dios porque estoy teniendo este dolor. No debemos dar gracias porque yo tengo este dolor. No debemos dar gracias porque estoy sufriendo esto, porque estoy sufriendo el otro. Debemos de dar gracias porque Dios está con nosotros. Ahí el apóstol Pablo dice, es claro cuando dice, den gracias a Dios en todo, no por todo. Entonces debemos de dar gracias aun cuando estamos en dolor, aun cuando estamos pasando esto y el otro. Debemos decir, Señor, gracias. Gracias porque están conmigo. Y ahí es cuando se aplica el Salmo 23, que dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ahí es cuando yo puedo decir esa gran verdad. Yo doy gracias a Dios porque el Señor está conmigo, porque no me ha dejado, porque no me ha desamparado. Él ahí está. Por eso debemos dar gracias a Dios en todo, aún en el dolor.
debemos decir: Señor, gracias, porque no me has dejado, porque no me has abandonado. Ahí has estado tú. Aunque sea pocos vienen a verme, pero ahí has estado tú. Y a veces nosotros no damos gracias a Dios en esos momentos, porque nosotros queremos que Dios literalmente venga y se me aparezca un ángel, diga: Señor, aquí estás. No, pero a veces Dios se manifiesta de diferentes maneras. A veces podemos sentir su presencia, a veces no, pero a veces la presencia de alguien más, la visita de alguien más, a la compañía de alguien más, la provisión de alguien más, ahí el Señor se anda mostrando y se está mostrando a cada uno de nosotros. Por eso debemos dar gracias a Dios aún en el dolor. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias, Señor, porque pasé esto. Voy a sobrepasar esta circunstancia. También debemos de dar gracias a Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Si podemos cerrar esta puerta, porque me está dando frío. Y no quiero decir: Señor, gracias por el frío, cuando puedo evitar que no me dé frío. Entonces eso no vamos a aplicarlo ahí, no vamos a dar gracias porque me está dando frío. Entonces gracias, hermano, porque cerró la puerta, que ya es más sabiduría. Y entonces debemos dar gracias a Dios aun cuando las cosas no salen como queremos. Y este tal vez es el punto más aplicable a nuestras vidas, porque es fácil cuando todo nos sale bien. Yo planeé algo y esto que yo planeé me salió muy bien, como yo quería. Como dicen en mi pueblo, me quedó nítido. Y dice: ¿cómo dicen en su pueblo ustedes? Me quedó chévere, nítido, chivo, excellent, como decían, como yo aprendí, excellent o fantastic. Entonces cuando nos queda así, beautiful, nosotros decimos: wow, me quedó bien, gracias. Gracias a los que me ayudaron. Gracias a Dios que me quedó bien. Ahí podemos decir gracias. Pero el problema es que cuando no nos salen las cosas bien, como nosotros planeábamos, como yo me las imaginaba o como yo las quería, cuando no me salen así, es muy difícil de alguien que diga: oh, gracias porque no me quedó bien. Gracias a ustedes que no lo hicieron bien. Ahí es difícil dar gracias a Dios. Cuando no nos salen las cosas como yo pensaba o como yo quería. Ahí es difícil dar gracias a Dios, porque a veces nosotros nos imaginamos algo y cuando sale bien, lo planeado, lo que imaginamos, entonces estamos contentos porque nos salió bien. Cuando lo que pensamos y lo imaginamos no sale bien, ahí es cuando está difícil de dar gracias. Yo he visto patrones cuando llega el inspector y no salió como quería, tienen que hacerlo de nuevo. Yo no veo que diga: gracias porque no le echaron tantas ganas. Gracias porque aquí cometiste un error. O gracias, Señor, porque no le diste la inteligencia a estos cabezoncitos que están aquí. No he visto un patrón, al más está regañando con todos y los echando chispas porque no salió como queríamos. Es como cuando iba a darme ejemplo yo, bueno, lo voy a dar de todos modos. Es como cuando yo estaba en la universidad preparándome en el seminario, dije: Señor, cuando las cosas estaban difíciles, que tenía que hacer los pagos de las clases y cuando tenía que entregar las tareas, yo me imaginaba en esas aulas de clase cuando yo ya sea pastor y yo predique, la iglesia se va a llenar y uno pues de joven, yo empecé ya como a los 25 años estudiando y uno está con esos sueños, anhelando y todo eso, y cuando yo predique la gente va a venir a escucharme. Y cuando estaba desanimado decía yo: ya cuando el Señor me llame a pastorear la iglesia se va a llenar, no va a caber nada, no sé qué voy a hacer. Y eso es lo que yo me imaginaba. Cuando vine aquí empecé, era otra cosa, y se fue el pastor que estaba antes, los que venían por él se fueron, entonces me quedé poquitos y dije: esto no es lo que yo me imaginé en la universidad, en el seminario, esto era otra cosa. Y dije: no, pues Señor, le doy gracias a Dios porque, o ¿qué hago? Y es como también cuando nosotros, ahora lo voy a involucrar a ustedes, cuando muchos de ustedes también se imaginaban: cuando llegue a Estados Unidos voy a empezar, al otro día voy a empezar a ganar y la siguiente semana te voy a mandar ya tus $100. ¿Alguna vez usted se imaginó eso? Cuando llegue a Estados Unidos, como cuando yo me imaginé, cuando yo estaba allá en Tijuana, alcanzaba de ver los edificios grandes y yo me imaginaba que yo iba a vivir en uno de esos grandes edificios. Yo me acuerdo cuando ya estaban lejos, no sé qué edificios miraba, si eran los de San Diego, pero unos grandes edificios, y yo decía:
no sé en qué ventana voy a dormir yo cuando llegue a Los Ángeles. Que cuando llegué aquí era otra cosa. Si me quería quedar en la sala a compartir con otro, ya era ganancia. Cuando llegué, bueno, yo me imaginaba otra cosa. Y yo creo que muchos de ustedes llegaron aquí y se imaginaban otra cosa. Cuando llegan a este país se dan cuenta de que tienen que echarle ganas, porque si no, no pueden ni para usted, mucho menos mandar. Entonces nos imaginamos otras cosas. Pensamos una cosa y sucede otra. Entonces, pero ¿cómo podemos dar gracias ahí? Y el apóstol Pablo dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Y ahí eso es lo difícil, dar gracias a Dios en todo. Pero ese es el deseo de Dios, que demos gracias a Dios siempre, en todo momento. La segunda verdad aquí es que ¿por qué debemos dar gracias a Dios en todo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por qué debemos dar gracias a Dios en todo? ¿Cuál es ese motivo? Entonces, la primera verdad aquí, que es el segundo punto ahí con ustedes, es porque confiamos en la voluntad de Dios. ¿Por qué yo debo de dar gracias a Dios? Porque yo confío en la voluntad de Dios. ¿Por qué yo voy a agradecer a Dios en todo? Porque yo creo y confío en la voluntad de Dios. La segunda parte del versículo, que es 1 Tesalonicenses 5:18, ¿qué dice? Porque esta, ¿qué es? Es la voluntad de Dios, ¿para quién? Para ustedes, para mí y para todos. Por eso, porque dice que porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, entonces yo tengo que dar gracias a Dios porque confío en la voluntad de Dios. En otras palabras, yo confío, Señor, que esta es tu voluntad. Ahora, cuando yo ya entregué mi vida al Señor y yo reconozco al Señor, mi vida pertenece al Señor, yo ya le he confiado mi vida, entonces yo puedo confiar en su voluntad. Y por eso puedo aplicar este versículo, que esta es la voluntad del Señor para mí. Por eso, cuando yo sé que esta es la voluntad del Señor para mí, entonces yo puedo dar gracias a Dios en todo tiempo. Por eso, en la voluntad de Dios, todo tiene un propósito. Si yo sé que la voluntad de Dios es esta, yo tengo que saber de que la voluntad de Dios siempre tiene un propósito. Entonces, si yo sé que esa es la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios tiene un propósito, entonces yo puedo confiar en Él y puedo decir gracias, Señor. ¿Por qué? Porque sé que esa voluntad de Dios tiene un propósito. Vean lo que dice el Salmo 66:10, que también lo leímos, que dice: tú nos has probado, oh Dios, nos has purificado como se prueba la plata. Este versículo lo acabamos de leer aquí en nuestra lectura del Salmo. Y es bien interesante que dice: tú me has probado, oh Dios, nos has purificado como se prueba la plata. Yo a veces lideo, no sé si entienden ustedes la palabra lideo, batallo, a veces con versículos como este, por ejemplo, dice la segunda parte, dice: nos has purificado como se prueba la plata. Y yo estaba batallando con este versículo porque dije, ¿por qué no dice me has purificado como se purifica la plata? Pero no dice así, sino que dice me has purificado como se prueba la plata. Y yo estaba pensando, ¿será que se confundieron aquí? Entonces tuve que ir a ver a la escritura original en el hebreo. En el hebreo así está, dice me has purificado como se prueba la plata. En otras palabras, lo que el salmista quería decir es de que el Señor, a veces nosotros pasamos por pruebas. Por eso dice, tú nos has probado. Pero no es como que cuando yo ayer quería probar la comida que vamos a ir a comer al rato, sino de probar, de pasar una prueba. De pasar una prueba. Por eso dice aquí el salmista, tú nos has probado, oh Dios, nos has purificado. Note que después de la prueba viene una purificación. ¿Y cómo se purifica? Como se prueba la plata. Ahora la plata y todos los grandes metales preciosos llevan un proceso. No es como cuando usted va a la joyería y ve todo ya bien bonito. Cuando paso yo por ahí veo a alguien que vende cosas bonitas, brillan así, más si están en las vitrinas, digo, qué bonito brilla. Pero para llegar ahí los metales,
tuvieron que pasar por una prueba, tuvieron que pasar por algo. Entonces dice aquí que Dios nos ha purificado como se prueba la plata. Entonces lo primero, el oro, la plata pasa por el fuego, y el fuego lo que hace es de que quema los parásitos que destruyen el oro o la plata, que quema todos los hongos o quema todos los demás metales que van poco a poco van desgastando la plata. Entonces lo que hace el fuego es que quema todo para que quede solo lo que es el material que se está buscando. Después se compresiona hasta que se hacen ya los paquetes bonitos de oro y se mandan a los artesanos que van a hacer las joyerías. Entonces, pero para que pase ese proceso tiene que pasar por el fuego. Por eso dice el salmista, nos has probado. Y le dice al Señor, nos has probado. Y nosotros también cuando estamos en esas pruebas, porque si yo conozco que la voluntad del Señor es buena para mi vida, yo confío que la voluntad del Señor es buena, entonces el propósito de Dios, o a veces hay propósito de Dios donde nosotros pasamos por prueba, pero esa prueba tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Purificarnos, aunque pasemos por la prueba como la plata. Entonces a veces nosotros, el Señor nos pasa por prueba, pero la prueba, tenemos que saber de que las pruebas no nos destruyen, sí que nos hacen mejores. Usted tiene que saber que todas las pruebas no son para destruirnos. Si algo a usted lo está destruyendo, no es prueba, es que el enemigo está haciendo algo ahí. Pero todo lo que viene de Dios y es para probarnos, no nos van a destruir, sino que nos van a hacer mejores. Y tal vez nosotros pasamos por diferentes circunstancias porque el Señor nos está probando. ¿Por qué? Porque Él quiere hacernos mejores. Yo nunca he visto hasta aquí de que alguien que quiera llegar a cierto nivel, ya sea en las competencias olímpicas, llegue desde un principio. Siempre van pruebas y van pasando por pruebas y pruebas y pruebas. Y cuando yo ya pasé esta prueba, entonces ya puedo pasar al otro nivel. Pero si yo no paso esta prueba, yo no puedo pasar al otro nivel. Porque por medio de las pruebas es que yo crezco, por medio de las pruebas es que yo mejore. Y a veces nosotros tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en mí por medio de esta prueba? Si las pruebas no son para destruirme, sino que son para mejorarme, ¿qué quiere Dios mejorar de mí? Y a veces Dios nos tiene que pasar por fuego, así como la plata, para dejar cosas que a nosotros no nos están haciendo mejores. Tal vez el Señor nos pasa por ciertas circunstancias para trabajar en nuestro orgullo. Y aquí es donde Dios trabaja mucho con el ser humano, porque si algo es fuerte en el ser humano, es el orgullo. Y aquí no hay nadie ahorita, ellos vienen a las 10 de la mañana, ahorita ellos vienen a las 6:30 y a las 10 de la mañana. A los de las 3 de la tarde, ustedes ninguno, pero hay gente de que el orgullo es el que hace que la prueba de Dios venga. Porque cuando pasa por la prueba, entonces el orgullo tiene que quemarse y salir. Porque lo más difícil en el ser humano es el orgullo. No hay otra cosa más fuerte que al ser humano lo haga el orgullo. ¿Por qué yo no puedo pedir perdón? Es que tú eres el primero que tiene que venir a pedirme perdón. ¿Qué es eso? Es orgullo. Es que tú eres esto. No, el orgullo. Es el orgullo. A veces el Señor tiene que llevarnos hasta abajo hasta que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda. ¿Has visto usted gente que a veces no le gusta que le ayuden? No, déjeme ponerla más duro porque usted va a recordar. ¿Ha visto usted gente que no le gusta que le enseñen? Aquí no hay nadie, pero yo he visto gente de que no le gusta que le enseñen. Cuando alguien viene a enseñarle, se va para otro lado. Aquí no hay nadie, pero yo he visto de esto. Déjame, te voy a explicar cómo se hace. Se hace lo loco y se va a hacer otra cosa por allá. Y aquel pobre vino con la buena intención de ayudarle para que él se mejore. Pero ¿qué lo hizo no aprender? El orgullo. Y hay mucha gente que no ha aprendido. ¿Por qué? Porque es orgullosa, no se dejan enseñar, no se dejan aprender. Todos me están viendo raro, vamos a continuar ya. Les dije, estos son los que ustedes no.
Entonces vamos a continuar, pero las pruebas nos hacen a nosotros ser mejores. Entonces, cuando yo esté pasando por una prueba, tengo que preguntarme, Señor, ¿qué estás puliendo en mí? ¿Qué estás quitando en mí? ¿Estás quitando orgullo? ¿Estás quitando falta de paciencia? Porque hay mucha gente que es impaciente, demasiado impaciente. Aquí, una vez alguien casi me quería pegar cuando supo que era el pastor, ya no volvió otra vez. Me pitó y no sé qué tanto me hizo. Yo vine a las cámaras, saqué las fotos para mostrarle. Ya no apareció otra vez cuando se enteró de que era al pastor que le quería sacar de la iglesia. Entonces, hay gente que no tiene paciencia. Yo estaba parqueado ahí por un minuto que ya me iba a ir. Entonces, hay gente que no tiene paciencia y el Señor tiene que trabajar con ellos para que agarren paciencia. Y esto viene a través de las pruebas. Hay gente que no es tan humilde. No sé por qué estoy predicando acción de gracias esto. Bueno, el Señor sabe a quién está hablando, pero hay gente que no es humilde y tienen que pasar por pruebas hasta que ellos conozcan la humildad. Entonces, cada vez que nosotros estemos por una prueba, Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué quieres que yo aprenda aquí? Vea lo que dice Romanos. Ahora también tenemos que aprender de las pruebas, es de que si es la voluntad del Señor, vea lo que dice Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, su voluntad, son llamados o van a atravesar. Entonces esta es la buena noticia para ustedes si están pasando alguna prueba en este momento. Que para los que aman a Dios, todas las cosas tienen que ayudar a bien. Todas las cosas tienen que ayudar a bien. Entonces, si yo conozco la voluntad del Señor que es buena para mi vida, yo debo de saber esto, que Señor, que para los que te aman a ti, todas las cosas ayudan a bien. Esta prueba me está apretando, me está quemando porque estoy pasando por el fuego, pero yo sé que todas las cosas ayudan a bien. Estoy pasando por esto, pero sé que aunque yo no puedo entender, yo sé de que todas las cosas ayudan a bien. Y yo quiero que recuerden ustedes esta palabra. Ahorita tal vez están bien, pero si algún día o escuchan de alguien, recuerden, a los que aman a Dios, todas las cosas tienen que ayudar a bien. Tienen que ayudar a bien. Y yo cuando estoy pasando dificultades, Señor, digo, esto me va a ayudar a bien. Ya sea para mí o ya sea para alguien más. Porque a veces el Señor trabaja en mi vida para bendecir a alguien más. A veces el Señor me pasa por cosas a mí para que alguien pueda ser beneficiado. Y yo por eso yo no le reclamo al Señor, sino que le digo, Señor, gracias por lo que yo estoy atravesando, porque sé que va a bendecir a alguien después. Aunque yo no entienda ahorita, pero después tú vas a bendecir a alguien más a través de mí, porque eso es lo que dice Romanos. Sabemos, dice el apóstol Pablo, que los que aman a Dios, ¿cuántas? Todas las cosas ayudan a bien. Por último, ¿por qué debemos dar gracias a Dios? Porque nuestras vidas están en las manos del Señor. ¿Cómo yo puedo ser una persona que da gracias a Dios siempre? Porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Vea lo que dice la última parte del versículo. Dice, en Cristo Jesús. Por eso dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Yo tengo que dar gracias a Dios. Si yo estoy pasando esto, yo sé que yo ya entregué mi vida al Señor, está en sus manos. Entonces por eso yo tengo la libertad del Señor darte gracias. Aún aquí yo le doy gracias porque mi vida está en sus manos. Entonces la clave es esa, que cuando mi vida está en las manos del Señor, nuestras vidas están en las manos del Señor, yo voy a tener la certeza de que Dios tal vez está trabajando en mí, o que Dios tal vez me está probando, o Dios está haciendo algo para bendecir a alguien más, pero mi vida está en las manos del Señor. Por eso dice que es Filipenses 4:13, que no está ahí, pero todos lo conocen, que todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, porque Él es quien me fortalece. ¿Por qué? Porque yo estoy en Él, mi vida está en Él. Entonces la vida del creyente está sustentada en Cristo. Hermanos y hermanas, si usted es un creyente, si usted ha puesto su confianza en el Señor, debe de saber de que su vida está sustentada en Dios. Y como mi vida está sustentada en Dios, yo puedo decirle, Señor, gracias.
porque estoy en tus manos. Eso es lo que dice la Escritura, que todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me va a fortalecer. Él es nuestra fortaleza, pero si yo estoy en Cristo, cuando yo estoy en Cristo, la fortaleza viene de Él. Por eso el Salmo 66, 9, ¿qué dice ahí? Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que resbalase nuestros pies. Eso lo acabamos de leer en la lectura, que dice que Él es quien preservó nuestras vidas, hermanos y hermanos. Él es que preserva nuestras vidas. Él es el que cuida nuestras vidas. Él es el que nos va a proteger nuestras vidas. Por eso es el salmista con toda confianza: Él es, mi vida está en Él y por tanto Él es quien preserva mi vida. Y no va a permitir que resbale. Y Él no va a permitir que resbale. ¿Por qué? Porque mi vida está en sus manos. Yo ya he puesto mi vida en las manos del Señor. Entonces ahí está segura mi vida, está preservada mi vida en las manos del Señor. Y no va a permitir de que yo resbale. Y no va a permitir de que yo resbale. Por eso, como el salmista estaba seguro en eso, por eso el versículo 8, 66, 8 dice: bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios y hagan que se escuche la voz de su alabanza. ¿Por qué? Porque él estaba seguro en eso. Aunque yo esté pasando por una prueba, dice el salmista, yo debo de darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque mi vida está segura en Él. Mi vida va a estar protegida en Él. Él está preservada. Y la palabra aquí, preservar, es cuando usted le echa condimentos a una comida, que se preserva para que se guarde para después y pueda servir. Entonces, aquí la palabra preservar es más que cuidar. Es que el Señor nos da lo necesario que yo voy a necesitar para que yo esté bien. Y las que aman la cocina van a saber eso. ¿Cómo nosotros hacemos para que la comida nos aguante más? ¿Qué tengo yo que echarle para que aguante más? Y eso es lo que dice el Salmo aquí, que el Señor va a preservarme. En otras palabras, si usted hace la imagen aquí, y imagínese que usted es una comida que tiene que sobrevivir para una semana. Entonces Dios viene y le pone: esto necesita para que preserve del frío. Esto lo que necesita para que sea preservado del sol. Esto lo que necesita para el calor. Y nos pone en nosotros lo que nosotros necesitamos para preservarnos. Y cuando nosotros conocemos de comida, yo ya cociné unas 4 veces, entonces ya me siento un buen cocinero. Entonces, pero ustedes que cocinan todos los días, ¿saben qué es lo que necesitan? Entonces, en otra palabra, lo que el Señor les dice: yo voy a poner en ustedes lo que ustedes van a necesitar para preservarlos, para que aguanten, para que puedan resistir. Entonces el Señor dice: yo me voy a encargar de poner en ustedes los condimentos o los ingredientes que necesitan para que puedan aguantar la semana que viene y ya puedan ser usables en los días que vienen. Y esa es la garantía que nos da el Señor, de que el Señor va a preservarme, va a poner aquí lo que yo necesite, va a poner aquí lo que yo voy a ocupar. Y esa es la garantía que me da el Señor, que Él va a poner lo necesario para preservar mi vida. ¿Qué es lo que yo voy a necesitar? Tengo la garantía que el Señor lo va a proveer. No sé cómo lo va a hacer, tal vez no me va a dar lo que yo quiero, pero me va a dar lo necesario. Porque si nosotros le echamos mucha sal, también se va a salar, se va a echar a perder. Si le echamos mucho azúcar, se va a endulzar mucho. ¿Va a poner qué? Lo necesario, lo que yo necesita. Entonces es lo que dice el salmista, que Él va a preservar nuestras vidas. Amén. ¿Qué estamos nosotros pasando? Él la va a preservar para que nosotros estemos bien. Y cuando yo sé eso, entonces yo puedo decir: Señor, gracias, porque tal vez ahorita no me estás dando todo lo que necesito, pero por lo menos me estás preservando. Tal vez ahorita me falta esto y quiero tener esto y el otro, pero me estás preservando. Me estoy preservando, estoy aguantando para pasar esta semana, para pasar este mes, para pasar este año. Me está preservando el Señor. Y por eso yo puedo decir: Señor, gracias. Muchos de ustedes aquí el Señor los está ahorita preservando.
porque no tienen lo que quisieran tener, pero están siendo preservados por Dios. Tienen lo que necesitan. Tienen esa preservación que los va a ayudar a aguantar los días malos, que los va a llevar a aguantar los días de las vacas flacas. Tienen esa aseguranza. Entonces, si algo se quedan ahora, nosotros debemos dar gracias a Dios porque me está preservando. Nos está preservando. A ustedes el Señor ahora los está preservando. Y por eso, Señor, te damos gracias porque nos estás preservando. Digan conmigo, Señor, me estás preservando. Las mujeres deben decir con más ganas porque conocen cómo se cuidan las comidas. Señor, me está preservando. Y se los digo porque apenas estaba cociendo mis frijoles y no los pude comer, se me despreservaron. Ya los tiró mamá, tiró los frijoles, ya tiró los frijoles. Ahora en la mañana yo había comprado mis chicharrones, ayer fui a comprar los chicharrones y unas tortillas que como casi hechas a mano. Dije, mañana domingo como nuestra celebración va a ser hasta las 3, a mediodía chicharrones, frijol con chicharrón y todo eso. No preservé bien los frijoles, total de que ya los botaron. Entonces, muchos de ustedes el Señor lo está preservando. No yo, porque a mí hasta los frijoles se me despreservan. Pero ustedes están en la mano del Señor y su vida está preservada. Amén.